Llegaron allí dejó pasmada a la comunidad local. Los hechos del caso se convirtieron en un mito conforme se fueron filtrando en la conciencia americana. Por más de 3 décadas, 3 películas de terror se inspiraron en las atrocidades cometidas en el pequeño pueblo para reflejar las pesadillas de la época. Y cada película fue profundizando cada vez más en la muerte, el ritual y la locura. Probablemente en aquel tiempo América era muy ingenua y sin malicia. De repente la actitud de la gente. De pronto se dieron cuenta de que quizá no debían confiar en su vecino. Tal vez el peligro acechaba en su propio vecindario. La gente sabía qué era el horror. Habían visto todo tipo de películas de Frankenstein y Drácula, pero aquel era otro mundo. Este era nuestro mundo. Era América. Un pequeño pueblo de América donde cosas como estas simplemente no pasaban. Era una época muy extraña y aparentemente buena para el país. Pero en realidad no lo era. La mayoría lo sabía. Pero si piensas dónde estábamos antes de Psicosis y después de Psicosis, es casi como Psicosis fuera el petirrojo que anuncia la llegada del invierno, que nos asegura que el infierno llega con él. Edward Gein tenía 2 caras. Una la que mostraba a sus vecinos, la otra solo se la mostraba a la muerte. El descubrimiento del cuerpo mutilado de una mujer en la leñera de una vieja casa de campo cerca de Plainfield, Wisconsin. La policía de la región está investigando. Escuché la radio anoche. Una mujer había sido asesinada en Plainfield, Wisconsin. Recuerdo que me pregunté si la señora Warden estaría todavía colgando de la viga cuando llegáramos a la casa. El alguacil quería verme en Plainfield, así que fui a Plainfield y visitamos juntos la casa. Estaba oscuro, todos teníamos linternas, y el alguacil fue al cobertizo, el agente Fritz a la sala y yo a la cocina. Poco después el alguacil nos llamó porque la había encontrado colgada en el cobertizo. Subí al camino y fui a la parte de atrás, al cobertizo donde habían encontrado a la señora Warden. Afuera del cobertizo está la puerta de atrás de la casa. Desde el punto de vista periodístico, había un inconveniente con esa historia, pues las cosas que se habían encontrado eran tan horribles, tan espeluznantes, que eran imposible describirlas.
Por supuesto que verla decapitada y abierta como una res da náuseas a cualquiera. El agente Fritz se descompuso y tuvo que irse fuera. Se sentó en el patrullero donde hacía calor y se sintió aún peor. Después de esto ya no volvió a la casa. Me llamó la atención de que esta historia tuviera lugar al comienzo de la temporada de caza del ciervo y de que esta mujer inocente, dueña de una ferretería, hubiese sido tratada, asesinada y faenada como un ciervo. Esto me resultó absolutamente repugnante. Era una imagen terrible, la misma que se me vino a la cabeza cuando escuché por primera vez la noticia por la radio. En su comunidad se trataba de gente cálida, de gente amable. Ni siquiera sospechaba algo como esto. A veces en años. ¿Qué clase de hombre era él? Hasta donde yo sé, era una buena persona, como cualquier otro. Diría que la única diferencia era que parecía un poco raro. ¿Raro? Sí, raro. ¿Alguna vez sospechó algo así? No, habría dicho que era una persona más o menos agradable con quien se podía conversar o que a uno le gustaba frecuentar. Parecía un sujeto inofensivo. Lo conocía muy bien, de toda la vida, desde niño, desde los 6 años aproximadamente. No sé de nadie que haya estado más cerca de Eddie que yo. Era un solitario, tranquilo e introvertido. No era muy sociable y algunas personas pensaban que era un ermitaño. Según los investigadores, un recibo hallado en la ferretería de la señora Warden señalaría a un individuo como sospechoso de haberle disparado con un rifle 22 en su propia tienda. No se dio a conocer el nombre del sospechoso, pero se sabe que el cuerpo de la víctima fue encontrado en la granja de Edwards Jane. Unas pocas horas después de haber hecho esa carnicería con la señora Warden, Bob Hill, un joven vecino, le pidió que lo llevara al pueblo y él lo condujo en su vehículo. Y luego, como se estaba haciendo tarde, mis padres invitaron a Edwards a cenar en casa. Cuando estábamos en casa comiendo esa noche, llegó mi cuñado de cazar venados y quiso saber de qué se trataba la conmoción que se vivía en el pueblo. Había muchos patrulleros, luces rojas que se prendían y apagaban y ese tipo de cosas. Entonces le dije a Ed, vamos al pueblo y veamos qué está sucediendo allí. Y él dijo, vamos. Fuimos a su auto, lo hizo arrancar e íbamos por el camino cuando otro automóvil nos alcanzó. Era el patrullero de Tony y se acercó al auto. Ed bajó el vidrio y Dan preguntó, ¿tú eres Ed Gein? Ed dijo que sí, y Dan le dijo, bien, quisiera hablar contigo. Y ahí mismo lo condujeron a Washara, y esa fue la última vez que lo vi. Muchas cosas sucedieron de pronto. Era como recibir un golpe de martillo cada día. Todos los días sucedía algo nuevo y horrible. En medio de la suciedad y la inmundicia, los alguaciles encontraron en la casa del sospechoso una espantosa colección de calaveras, esqueletos y partes del cuerpo humano conservadas. Los investigadores del laboratorio criminal tratan de determinar desde hace cuánto tiempo este hombre está matando y cuántos crímenes no resueltos pueden haber sido cometidos por él.
Los expertos del laboratorio criminal de Wisconsin que vinieron desde Madison han intervenido en un sinnúmero de investigaciones de homicidios en el pasado, pero nunca habían visto nada parecido a lo que encontraron en la casa de Ed Gein. Las mascarillas mortuorias, los trozos de cuerpos humanos. Por ejemplo, al meter la mano en una caja tiraron de un hilo que parecía un collar, pero que resultó ser un collar hecho de pezones. Había vaginas en conserva, por llamarlo de alguna manera, y muebles tapizados con partes humanas. No podían creer lo que veían. En realidad era terrible. Este no era solamente un asesinato espantoso. Era un suceso horroroso que nunca antes había ocurrido en un pueblo. El titular de la historia fue "La Casa del Horror deja sin aliento a la nación". Es un bonito pueblo donde la gente es amistosa y está dispuesta a ayudar a su vecino. En realidad nadie sabía cómo manejar este asunto. Creo que una de las cosas significativas acerca de Gein es que americanizó el horror. Antes de Gein y de las películas que se originaron a partir de este caso, los monstruos que poblaban las películas de terror eran siempre extranjeros. La momia provenía de Egipto, Drácula de Transilvania, o eran extraterrestres. Con Gein comienza un tipo de horror americano muy especial. Regresaremos en instantes por Infinito. Para llegar al cielo, millones de personas aseguran haber descubierto un atajo aquí en la Tierra. Explore con nosotros la asombrosa espiritualidad que esconden los fascinantes Caminos de la India. Este lunes, en Infinito Alternativo. Cuando se habla de conspiración teológica, en el siglo XIX tuvimos muchos papas que condenaron la libertad religiosa. Manejos políticos y abuso de poder. Los derechos humanos estaban considerados prácticamente como una invención del diablo. Todos los caminos conducen a Roma. En un mes de secretos, mentiras y videos, analice qué hay detrás de quienes proclaman la verdad absoluta. Complot en el Vaticano. Estreno este lunes por Infinito. Contacto Infinito. Una línea abierta a sus consultas. Teléfono 5411-4546-8855. Fax 5411-4546-8866. Esperamos un mensaje para hacer Contacto Infinito. Continuamos con nuestra programación por Infinito. El lazo entre una madre y un hijo a menudo sobrepasa la comprensión.
Hola, ¿una habitación? La tarifa es 35 los días de semana, 37 los fines de semana o 165 la semana completa. Si quiere ver una, la número 4 está abierta. Creo que el manejo de los tiempos en Psicosis tuvo mucho que ver con su éxito. Fue revolucionaria. La película nos decía, sí. Dígame, ¿de dónde salió Norman Bates? ¿De dónde sacó la idea? Cuando viví en Wisconsin, hubo un asesinato cometido por Ed Gein, más conocido por Ed Gein. Y lo que más me interesó de este hombre fue el hecho de que había vivido en un pueblo aún más pequeño que el mío y de que pudo cometer asesinatos impunemente sin que nadie lo descubriera. Y me dije, aquí debe haber una buena historia. Pero no pude ir a Plainfield. Ni siquiera tenía auto. Se dijo muy poco del hecho porque en aquella época la prensa era muy mojigata en cuanto a dar detalles. O sea que, en cierta medida, tuve que inventar el personaje. Así fue como inventé a Norman Bates. Le di las características que podía necesitar. Una amnesia que le permitiera ignorar los crímenes que cometía. Lo inventé como un personaje y le construí un hotel. Y entonces, allí instalé una ducha para él. En la película se veía muy poca violencia. Todo estaba psicológicamente en la cabeza del primer actor. El horror era el horror del Hotel Bates. El horror era ante todo el horror de la brutalidad insana. La historia original era demasiado terrible. En aquella época no se hablaba de desmembrar cuerpos y de extraerles las entrañas, como hoy se hace. Ni se quería oír hablar de eso. En esa época, de la muerte, una habitación sellada. Se cree que la habitación permaneció inalterada desde la muerte de la madre del sospechoso hace 12 años. Entonces se pudo acceder a una habitación que había estado clausurada, la de su madre. La única totalmente preservada de la casa. Había una cama, un atril con una Biblia. Estaba toda cubierta de polvo. Tenía un color rosado, un poco lavado. Pero era el único lugar ordenado de la casa. Gein estaba patológicamente ligado a su madre. Tenía una relación muy fuerte con ella de amor-odio. Parecía tratarlo de una manera muy común en las madres que generan hijos esquizofrénicos, alternando constantemente formas extremas de censura y luego expresiones colmadas de amor y de devoción maternal. Según los psiquiatras, él estaba profundamente enamorado de su madre. Esto explicaba la violación de tumbas para traer restos de mujeres que le recordaran a ella, pero es teoría de los psiquiatras. La madre del señor Gein era muy opresora, y él la escuchaba porque era el tema dominante de su vida. Luego, cuando murió y no pudo, como esperaba, hacerla volver de la muerte, buscó reemplazos. Para sustituir a su madre, trajo una a su casa y la colgó en la cocina. Si no había podido recobrar a su madre muerta, tendría que tener una reemplazante. Tienes que sentir lástima por este joven. Después de todo, ser dominado por una mujer casi maníaca es suficiente. Pensábamos que iba a ser, incluido yo. Se volvió importante y creo que mucho de lo que se dijo acerca de lo terrible y chocante que era, se debió a que no queríamos hablar de lo que era verdaderamente importante. Un joven que sentía atracción por su madre, que después de muerta no la enterraría. Estas ideas terribles están en la película y tuvieron que ser hechas aceptablemente.
El incesto es el punto fundamental de ruptura de este film. Con excepción de Cecil B. DeMille, no recuerdo que nadie haya incluido este tema en ninguna otra película comercial. Creo que todas estas cosas contribuyeron a la formación del personaje, que en mi libro tiene unos 10 años más que en el film. En el libro el personaje era un asesino de mediana edad, y esto no tenía necesariamente implicancias. Pero en la película, las convenciones cinematográficas de la época consideraban a los personajes mayores de 30 años como raros o perversos. Para desconcertar a la audiencia, fue necesario bromear con algunas cosas. Hablar de cosas de las que se suponen no deben hablarse. De alguna manera estaba comportándome como un niño terrible. Hablaba de pornografía, lo que implica masturbación. Hablaba del sexo a la hora de la tarde, cosa que no era popular en 1959. Perturbaba a la hora del almuerzo de la gente con todas estas cosas que hacen reír un poco nerviosamente. Mi objetivo era preparar a la audiencia para la escena del crimen, perturbándola inconscientemente. Recuerdo haberle dicho a Hitchcock que quería que apareciera el inodoro en la película, que nunca se había visto un inodoro en el cine y que también me gustaría escuchar el sonido de la cadena. Él se quedó un poco pensativo y no del todo seguro de lo que yo quería decir. Y le dije, bien, tienes esto, el inodoro acarreado. Solo quería perturbar un poco a la audiencia, de tal manera que cuando llegara el momento se sintieran como agredidos. Estar desnudos y mojados nos pone en una posición muy vulnerable. Hay muy pocas cosas en la vida que deseamos que nos sucedan cuando estamos desnudos y mojados. No pude ducharme más desde que vi esa secuencia en la película. He estado en lugares donde solo había una ducha o algo así. En ese caso dejo la cortina abierta. También abro la puerta del baño y la vigilo, aunque el agua me venga de atrás. En otras palabras, no me tomarán desprevenida. En esa época podía haber mucha violencia en las películas. Podías golpear, matar, disparar o apuñalar a alguien. Pero si querías despellejar a la víctima, la compañía productora no te lo permitía. Yo pienso que el mundo es un lugar donde se mata. Nos complace matar. Cazamos para tener los alimentos que no necesitamos. Decimos que es por comida, pero no es verdad, es solo por matar. Ed Gein mató a una de sus víctimas de la misma manera que la gente mata a los ciervos, que los cuelga y los desolla y les hace todo ese tipo de cosas que los humanos les hacen a los animales. Él expresaba sus impulsos reprimidos con seres humanos. De alguna manera decía, ¿qué diferencia hay entre un ser humano y un venado? Si vamos a matar, matemos. No puedes entrevistar a alguien como Ed Gein sin tratar de entender qué diablos lo motivó a cometer esos crímenes espantosos. El señor Gein presenció matanzas de animales durante su niñez. Sus padres tenían una tienda de comestibles y una carnicería y tenía prohibido entrar a la parte de atrás. Una vez vio a su madre con un delantal cubierto de sangre y esto le causó una fuerte impresión. Y ve a su madre allí de pie, abriendo el animal con la cuchilla. Ella se da vuelta lentamente y lo mira. Ese recuerdo, esa imagen,
permaneció poderosamente viva en su imaginación a lo largo de toda su vida. Imagine a su gigantesca madre de pie allí, blandiendo la cuchilla de carnicero, con el delantal goteando sangre y manchado con las tripas del animal carneado. Si alguna vez has escuchado a un adulto contando cómo torturaba y mataba a un pájaro cuando era niño, entenderás por qué Norman Bates nos resulta tan maravilloso. Él es el niño que lo está haciendo y lo hace con total impunidad. Aún después del asesinato de Marion, entiendes que esta persona débil encubra a su madre y terminas por identificarte con él. Realmente te identificas con él. Este es un hombre que aparentemente no es nada agresivo y que es bastante pasivo y algo afeminado. Esta situación muestra que si este tipo lo puede hacer, los otros también pueden. Era atemorizante porque creían conocerse bien, creían conocer a toda la gente del pueblo. Hasta el día en que fue descubierto, nadie se había dado cuenta que este vecino amigable, que les hacía favores y les cuidaba a sus bebés, era un asesino. Traté de darle a todo un aspecto normal y corriente. Hitchcock ciertamente lo filmó así. Cuando llegabas a la casa de Norman Bates, no se trataba de un callejón tenebroso, no era lo que se había visto hasta entonces. Era algo así como traer el crimen a casa. Creo que la Guerra Fría desenterró sentimientos terribles en la gente. Todos pretendían ser algo que no eran. Por supuesto que hoy en día ya sabemos que en cualquier familia encantadora puede haber un niño que esté siendo abusado sexualmente, pero en aquellos tiempos no, a nadie se le ocurría algo así. Por lo que en mi opinión había una especie de terror en crecimiento. Estábamos moviéndonos hacia una cultura muy diferente a la que estábamos habituados. Cada cual tiene sus preferencias. La mía son los cadáveres. Admitió haber violado 9 tumbas. Mencionó que el sabor de la carne humana se parecía mucho a la del cerdo. Comentó que nunca en su vida había matado un venado. Esto produjo más inquietud en la gente porque se sabía que había ofrecido carne de ciervo a sus vecinos. Todo esto causó espanto en las comunidades vecinas. Las clínicas informaron que hubo numerosos casos de reacciones gastrointestinales, con náuseas, vómitos y desórdenes estomacales. Los pacientes tuvieron que ser tranquilizados y tratados por sus médicos de familia ante el temor de haber participado en casos involuntarios de canibalismo. Mis parientes vivían en un pueblo vecino al de Ed Gein. Me contaron esas terribles historias, cuentos acerca de pantallas y tapizados hechos con piel humana y robos de tumbas. Incorporé esta historia. Creció en mí como esos cuentos que se narran junto a las fogatas en los campamentos en el medio del bosque. Realmente, yo no conocía su nombre. Ni siquiera sabía de la existencia de Ed Gein. Solo sabía que había pasado algo horrendo. Pero yo crecí con esa imagen que quedó fija en mi mente.
Hola. Creo que el cartel decía, esta historia es real. En realidad lo que se ve en la película es una versión del viejo y conocido cuento popular sobre una casa o habitación tabú llamada la cámara sangrienta o prohibida, donde no se puede entrar y en la que por supuesto la gente entra. Los que entran descubren una habitación llena de cadáveres descuartizados y ellos mismos son a su vez asesinados y descuartizados. Los hechos del caso Gein fueron asimilados a este tipo de argumento. Es como si hubiese en nuestra mente un nivel arcaico que concibe estos horrores en los términos de estas historias. Estaba pensando en crear una casa que fuera la máxima expresión del horror. Una casa que hablara de muerte, que oliera y tuviera gusto a muerte. Que la recreación de la imagen de muerte recordara al gran monstruo. Tuve que cambiar muchas veces la decoración de la casa antes de lograr lo que quería. Quería conseguir algo así como un tótem de huesos, una obra de arte, alguien que pudiera arremangarse y hundir sus manos en la muerte misma. Yo me di cuenta de que el monstruo era por cierto el monstruo que estaba dentro nuestro, que era la muerte, y no solo la muerte, la locura. Y entonces lo abordé como si fuera un documental. La violación de unas tumbas en Texas es la noticia más importante de hoy. Un informante condujo a los oficiales del departamento del alguacil del condado de Morton a un cementerio de las afueras de la pequeña comunidad rural de New. Allí encontraron algo espeluznante. Recuerdo muy bien lo del robo de tumbas. La historia tenía un aspecto bastante morboso y la gente estaba realmente muy alterada porque, como usted sabe, no se debe molestar a la gente que nos ha dejado. La gente sentía que era peor el robo de tumbas que el asesinato mismo, porque en realidad esto afectaba a más personas. Cuando descubrí que Ed Gein había realizado cosas tan fuera de lo común, como usar ganchos para... me sorprendió. Hay un grado de asombro en nuestra relación con Gein. Es como si uno de estos personajes que vaga por las zonas más oscuras de nuestra mente abruptamente hubiese salido a plena luz del día al mundo real. Nos encontramos con un monstruo sobrenatural hecho realidad. Leí Texas Chainsaw Massacre como un cuento de hadas. Tiene mucha relación con las ansiedades que provocaba la guerra de Vietnam entre la gente joven. Parece una visión donde América se transforma en una inmensa máquina de matar que se alimenta de nuestros jóvenes. La máquina de la muerte era una parte de la guerra de Vietnam. Uno de sus principios era: la vida es barata. La vida puede comprarse y venderse. Puedes comer vida. Nos alimentamos de vida. Esto tenía relación con los aspectos canibalísticos de la película. Las cosas son pavorosas. Las noticias y los tiempos son terribles. Éramos jóvenes e ingenuos y no sabíamos a dónde llevaba todo esto. Pensé que su espíritu lo había poseído y trataba de convertirse en su carne.
Creo que el grado de detalle que tratamos de alcanzar en la película fue primero para entender la historia desde un punto de vista psicológico. Nos esforzamos en alcanzar las razones fundamentales por lo cual él hizo lo que hizo. Para lograr eso había que meterse realmente en la mente de una persona como Ed Gein y prácticamente vivir en su entorno para poder desarrollar una teoría y también una realidad física de lo que esa persona estaba haciendo. Creo que en el caso del Silencio de los Inocentes, realmente se está ante una película que tiene mucho que ver con la preocupación por el envejecimiento y la muerte y los patológicos esfuerzos obsesivos y narcisistas para crear a toda costa el cuerpo perfecto. Mejor consigo mismo. Finalmente esta fue la versión de Gam. Pero creo que el caso Gein fue un poco más complejo. Gein creó un chaleco con mamas. Para eso, desolló la parte superior del torso de una mujer, lo secó y le adhirió unas tiras para poder ponérselo. También había extirpado los genitales de varias mujeres y de alguna manera se las ingenió para poder adosárselos sobre su cuerpo. Sabemos por sus propias confesiones que las noches de luna solía salir afuera, fingiendo ser su madre. Pienso que con la señora Warden hubo una situación de enamoramiento. Él tenía cierto interés en ella. Se parecía a su madre. Su madre se había ido y él necesitaba una sustituta. Pero él no podía aceptar una mujer viva. Tenía que estar muerta. Ahora se daba una situación donde obtendría una mujer fresca, una que él mataría y destriparía. No sería alguien robado de la tumba del cementerio. Este hombre se estaba volviendo cada vez más morboso. Para ambientar el sótano de Gam y la casa donde vivía, utilizamos las fotografías que existían de su casa. Queríamos que fuese lo más parecido a la realidad. Porque sentíamos que este personaje era mentalmente muy parecido a Ed Gein. Los detalles de cómo iba a ser el traje de piel humana hicieron que nuestro trabajo fuera horrible y divertido al mismo tiempo. Me acuerdo cuando se lo puse a un maniquí en el sótano y se lo enseñé a Jonathan. Luego llamamos al resto del equipo y le quitamos el velo. Me sentí muy torpe y molesta porque ahí estaba ese cuerpo de mujer, hecho de parches de diferentes formas. Horrible. Bien, tenía que ser horrible. En realidad, Jonathan estaba preocupado porque todavía le parecía demasiado bonito. Tuvimos que trabajar mucho más para que luciera realmente espantoso. Creo que se trata de la versión que cada uno tiene de la belleza, de lo que cada uno cree que es bello. En mi opinión, Gein y Gam sufrían terribles sentimientos de fealdad y de adecuación, autoconciencia de lo que ellos habían sido cuando niños. Los dos eran infelices y desnutridos. Se sentían totalmente carentes de belleza o de cualquier otro tipo de atractivo.
Quizás dentro de nosotros hay una semilla perversa del tipo de existencia que Gain y Gam viven y que podemos reprimir gracias a nuestra educación. Creo que cuando comprendemos esto, nos damos cuenta por qué estos personajes nos parecen tan fascinantes. Regresaremos en instantes por Infinito. Infinito. La gente quiere ver este tipo de cosas. Empezamos con el club de admiradores solamente con la camiseta. Se vendieron muchísimas. Nos escribe mucha gente solicitándonos nuevos productos. La imagen de Ed Gein era tan atractiva que creamos un club internacional de fanáticos de él. Admito que suena raro. La existencia de este club es un tanto extraña, pero entiendo que se trata de un reconocimiento social al hombre que inspiró numerosas películas que hoy están consideradas entre las mejores películas de terror de todas las que se han hecho en el mundo. Lo que quiero decir es que la gente que se siente poderosamente atraída por Gein, la que tiene en su casa reproducciones de Ed Gein a pequeña escala, la que usa sus prendas y se suscribe a sus publicaciones, obviamente no representa a la gente común. Se trata de un grupo muy particular. De alguna manera, un grupo de inadaptados para los cuales Gein es, en alguna medida, su santo patrono. Quizás esto no sea el término más adecuado, pero pienso que Gein fue el arquetipo de la persona obsesionada por el horror. La misma que colecciona todos esos objetos. Recibimos cartas escritas en un mal inglés. Yo ser un gran admirador de Ed Gein por mucho. Mándenme, por favor, usted sabe, información de cómo puedo asociarme. Lo interesante es la controversia que se originó con esto. Hay muchos periódicos que han querido hacer artículos sobre el club de fanáticos por considerarlo muy enfermo. Pero es muy divertido. Y hay que tomar esto con mucho humor. Con mucho humor. Creo que el sentimiento de empatía con los asesinos ha aumentado desde la realización de Psicosis y el desafortunado caso de Ed Gein. Hoy pareciera haber una glorificación de los asesinos seriales. Mi consejo a los realizadores cinematográficos es que sean muy prudentes porque cuando se hizo Chainsaw 1 todavía no se había comprendido el poder del cine ni sus consecuencias en los valores sociales. El problema en este tipo de casos es que siempre recuerdas más a la persona que cometió el hecho que a las víctimas. Si los torturan o los matan o cualquier otra cosa parecida. Y aquí tenemos, por supuesto, la foto de la señora Warden en su ataúd abierto. En cierto modo, para el funeral, tuvieron que armar su cuerpo. No sé cómo lo hicieron, ya que estaba decapitada y destripada. Lograron reconstruir su cuerpo bastante bien para que el público pudiera contemplar el ataúd abierto. Realmente sorprendente. Tenía puesto un vestido color lavanda o púrpura, creo. Se notaba que la habían maquillado, sus cabellos y sus anteojos. Resultaba difícil imaginar que a esta mujer le habían hecho lo que Ed Gein le hizo. El ministro dio una homilía de reconciliación para la comunidad. Y luego todos se fueron al mismo cementerio donde Ed Gein había robado las tumbas.
Me siento tan mal con todo esto. Por la manera horrible como ella murió y todo el circo que se hizo en torno a su muerte. Me siento mal también por la familia Warden. Ojalá alguien hubiera podido hacer algo. Cuando hay un accidente de auto, siempre hay gente que quiere acercarse para ver sangre. No sé cuál es la razón. El malo hace lo que el bueno solo sueña. Creo que eso resume la fascinación, no solo por Ed Gein, sino por el horror en general. El incendio de la casa se produjo, en mi opinión, en circunstancias misteriosas. Puede que hubiera más evidencias allí. El departamento de bomberos actuó más lentamente que nunca. Todos en Plainfield querían que la casa se incendiara. La razón era que había un interesado que quería comprar la granja y convertirla en una especie de museo o lugar de interés y cobrar entradas. Todos estábamos muy contentos de que se hubiera incendiado. Y no se hizo una investigación profunda porque justamente queríamos que la casa desapareciera. ¿Por qué dejaron la calefacción encendida en la casa de Ed Gein? Para que a los muebles no se les erice la piel. ¿Sabes qué número tenía Ed Gein en prisión? No, ¿cuál? 812. Eso sí que es bueno. Sí. Edward Gein admitió haber matado 2 mujeres y haber profanado 9 tumbas. Fue enviado al Hospital Central del Estado acusado de locura criminal. Murió en 1984.